y el efecto fisiológico que estos van a producir en nuestro organismo. Nosotros tratamos que el efecto sea siempre beneficioso, pero en algunos casos puede resultar que un fármaco genere un efecto adverso. ¿Se entiende? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Alguna vez les pasó que ustedes tomaron algún fármaco y que les haya hecho mal? Con la intención de que, digamos, de paliar algún síntoma. O todo es perfecto, todo es, tomo un fármaco y me soluciona todo. No, porque, a ver. Piense. Por ejemplo, para la vacuna, el de la gripe, a veces te da fiebre, un poquito de fiebre, de cansancio muscular. bien, es decir, puede dar algún efecto adverso, pero también puede ser de que nosotros administremos un fármaco para, por ejemplo, cuando no les ha pasado que han tomado antibióticos y que si bien han mejorado la infección, les dio diarrea. Bueno, son efectos que uno no los espera. Pero en definitiva, lo que uno busca a través de los fármacos es el hecho de que produzcan un efecto fisiológico en nuestro organismo, es decir, mejorar nuestra condición de salud. Y esto se viene utilizando desde hace años. O sea, desde que el hombre es hombre, utilizaba plantas, utilizaba productos provenientes de animales, minerales, los utilizaba con la intención de dar una solución a sus dolencias. A esta suma de ingredientes se le agregaban todos los rituales que había, que sumados al poder de sugestión que generaban en la persona enferma, por ahí podían mejorar o generar un alivio. No en todos los casos, pero los fármacos, la utilización de plantas, viene desde el origen del hombre. Y fue quizás Aristóteles el que empezó a separar la respuesta de determinadas sustancias con todo lo que eran los rituales. También hubo una influencia de los monasterios de la iglesia que se dedicó a la plantación de determinadas plantas con fines curativos. Es decir, la iglesia participaba en esto de brindar una solución o un tratamiento a determinadas enfermedades. Los egipcios, por ejemplo, se encontraron algunos papiros donde ellos detallaban el uso de determinadas sustancias, incluso daban las proporciones en las cuales se usaban determinadas sustancias para producir determinados efectos. Es decir, es muy antiguo el uso de sustancias con funciones farmacológicas. Bien. En farmacología podemos distinguir distintos términos que en algunas ocasiones se utilizan, vamos a ver que los utilizamos como sinónimos. Pero en principio decimos que una droga
es una sustancia química capaz de interactuar con moléculas específicas y producir una respuesta en un ser vivo. Es decir, la droga ingresa al organismo, actúa en el órgano blanco y genera una respuesta. En el caso de la droga, cuando nosotros hablamos de drogas, nos referimos a que se desconoce la concentración y la cantidad exacta que se consume. Por eso, muchos utilizan el término droga para referirse a las sustancias de consumo ilegal. Ustedes podrán ver que lamentablemente cuando las personas que consumen sustancias, en realidad cuando consumen desconocen la cantidad que están consumiendo. Es más, desconocen hasta lo que consumen, cómo está constituida el producto que está consumiendo. De ahí a que sea peligrosa, porque nosotros no sabemos, desconocemos la cantidad exacta que se consume y se desconoce la concentración y lo que uno consume. ¿Y eso qué podría generar en el organismo? Si nosotros no conocemos la concentración, no conocemos la cantidad exacta de lo que consumimos. Una sobredosis, un desequilibrio. ¿Qué más puede llegar a producir? Intoxicación. Intoxicación. Un coma, ¿verdad? ¿Cómo? Un coma. Estamos siendo benévolos. ¿Hasta qué puede llegar a producirle? La muerte. La muerte. Es más, Sobredosis. nosotros no vamos a conocer qué es lo que se consume ni sabemos qué cantidad se consume. Por supuesto que eso es un término que se utiliza muchas veces para las sustancias de consumo ilegal. Cuando nosotros nos referimos a lo que es un fármaco, decimos que es una sustancia con composición química exactamente conocida, que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica. Un fármaco puede ser dosificado y sus efectos son conocidos y predecibles. Es decir, aquí nosotros utilizamos una sustancia que tiene una composición que conocemos. Conocemos la composición química, es decir, conocemos el principio activo, es decir, lo que es capaz de producir el fármaco. Conocemos la cantidad de fármaco que podemos administrar y cómo podemos dosificarlo. Y en tal caso podemos conocer cuáles van a ser sus efectos. ¿Se entiende? En la droga generalmente no desconocemos la concentración y la cantidad exacta que administramos. En un fármaco conocemos la cantidad que administramos, podemos dosificarlo, es decir, porque conocemos las concentraciones y sabemos cuáles van a ser sus efectos. Por ejemplo, yo doy un fármaco para que me baje la presión arterial, pero le doy una determinada cantidad, es decir, le doy, por ejemplo, 5 miligramos, de acuerdo a cada persona, a lo que la persona necesite. Y sé que eso le va a bajar, le va a disminuir la presión arterial. Por ahí noto de que la dosis es muy baja, entonces le aumento la dosis para ver si el efecto es más efectivo. Van a ver ustedes a lo largo del desarrollo de la materia que muchas veces y en algunos casos algunos autores utilizan el término droga y fármaco
como si fueran sinónimos, ¿sí? Pero yo quería hacerle esa aclaración sobre el tema de las drogas. En el caso de los medicamentos, podemos decir que un medicamento, voy muy rápido, ah, bueno, en el caso de los medicamentos, un medicamento es la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicas llamadas excipientes. Los excipientes son sustancias farmacológicas que le dan al fármaco o le permiten al fármaco tener un volumen y permitirle lo que es la producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación del fármaco. Es decir, son agregados que hacen que el fármaco pueda tener una determinada presentación que facilite, por ejemplo, la administración, que facilite la comercialización. Pero los excipientes son sustancias que no producen cambios en el organismo. Si producieran cambios en el organismo, ¿qué serían los excipientes? ¿Qué creen que serían? Fármaco. Y entonces lo que estamos diciendo es que es una combinación de un medicamento, la combinación de un fármaco con otras sustancias que no producen un efecto en el organismo, que son los excipientes. Después me gustaría que ustedes tomen alguna receta que tengan en su casa y se fijen qué sustancias figuran como excipientes. Los excipientes pueden ser algunas azúcares, ese tipo de almidón, que ayudan a forma, durabilidad. Entonces, hemos visto la definición de droga, que generalmente se asocia a la sustancia de consumo ilegal, porque se desconoce la concentración y la cantidad exacta que se consume. El fármaco, que tiene una composición química conocida, es el principio activo que va a generar un efecto conocido y predecible. Y vimos en medicamentos que eran la combinación de uno con sustancias farmacológicas llamadas excipientes que ayudaban a la durabilidad, dispensación al medicamento. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Cosa. Les dije que puede ser que en algún momento utilicemos la palabra droga y fármaco como sinónimo. ¿Sí? Bueno. Las drogas pueden ser de distintos orígenes. Podemos tener drogas de origen vegetal, animal, mineral. Las drogas de origen vegetal son las que se obtienen de las plantas. Es así que se pueden obtener de las raíces, de las hojas, de los tallos, de las flores, de las semillas. Por ejemplo, ustedes habrán visto el efecto que produce las flores y las hojitas del tilo, ¿sí? Alguno de ustedes tomó té de tilo. Para bajar, para Para ir a rendir los exámenes.
sí, es como, digamos, sedativo, tranquilizante. Y después hay algunas que se utilizan digamos, los principios de la humanidad, que eran por ejemplo, lo que es la tintura de belladona o la belladona, que es una planta que también tiene efectos sedantes, que se la daba como que ayudaba para la fiebre, o lo que era conocido como la adormidera, que sería que es una especie de amapola donde se sacaba lo que es el opio para hacer lo que es la morfina. Vieron que actualmente el uso de la morfina, ¿para qué usan la morfina? Para el dolor, muy bien. Eso se hace años que lo venían utilizando en los egipcios del Mediterráneo, la utilizaban para esto, como para el dolor. O también la planta de quina, que se usaba como antiséptico, o ustedes no, porque son jóvenes, pero no se acuerdan del aceite de ricino. ¿Alguno tomó aceite de ricino? No, ya fue ya. En mi pueblo usaban el aceite de ricino como laxante. Es lo más fuerte, porque tiene un sabor que generaba un efecto de laxante. Y esto se obtenía por medio de las semillas de una planta, de la planta de ricino. Profe, ¿Sí? odontología, o sea, no. Ponerle, a mí me hace acordar mucho el sabor del clavo de olor, puede ser que se llame. Exacto. El clavo de olor también usaban en mi pueblo. Y lo utilizan en la composición de algunos, vieron que en los consultorios odontológicos el olor es parecido. No. Sí. Incluso el clavo de olor el diente cariado como a manera digamos, de calmante. Sí, es así. En alguna oportunidad lo sé. Y son plantas, como recetas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y en algunos casos todavía hay lugares en que siguen utilizando digamos, estas plantas medicinales. Uno tiene que ser muy respetuoso con las distintas creencias. Es decir, hay pueblos sus medicamentos propios basados en la utilización de determinadas plantas, lo cual no quiere decir de que no estén bien empleados. Es decir, a lo largo de los años se han ido transmitiendo estas recetas ancestrales que han dado resultados y que en la actualidad se ha hecho un buen manejo de las mismas. Como les decía, teníamos las drogas que podían ser de origen vegetal y también tenemos drogas de origen animal. Por ejemplo, polvos obtenidos de órganos disecados, como por ejemplo de la tiroides o bien del páncreas, en el caso de las hormonas pancreáticas que se utilizan para lo que es la formación, el tratamiento de la diabetes, por ejemplo las insulinas, las insulinas bovinas, y en el caso de
de la tiroides para el tratamiento, por ejemplo, del hipotiroidismo con los derivados de la hormona tiroidea. También podemos tener drogas que son de origen mineral, como por ejemplo el magnesio, que se utiliza para la acidez, el estreñimiento o constipación, el litio. El litio es muy usado. ¿Para qué lo usan el litio, las sales del litio? ¿La batería? Sí, lo usan en las baterías, pero si nosotros lo usamos con fines medicinales en una persona, digamos que estamos preparando la batería. ¿Qué tipo de batería nuestra? ¿En qué se utiliza? Se utiliza en pacientes que tienen problemas de qué tipo. No tengo idea. Bueno, las sales de litio, si bien no es, o sea, vienen los preparados que son medicamentos que se utilizan en las personas con problemas mentales, sobre todo los que tienen algún tipo de manía. En los síndromes bipolares se los trata con litio. No es, por supuesto que a la hora de ir tratándolo, de hacer un tratamiento, uno vaya, digamos, recurriendo a lo menos nocivo y que dé más, genere un mayor beneficio. Pero en la actualidad todavía se utiliza el litio en los síndromes maníacos, en los síndromes bipolares. Y después tenemos las drogas sintéticas o semisintéticas, que son las drogas que se producen en laboratorio y que algunas pueden combinar productos naturales con productos artificiales formados en un laboratorio. Estas pueden ser semisintéticas, es decir, cuando es la combinación de algo natural con algo artificial, y las que son sintéticas, completamente sintéticas, es decir, fabricadas en un laboratorio. La más conocida, una de las primeras que salió, fue el ácido acetil salicílico. ¿Saben cuál es el ácido acetil salicílico? La comúnmente aspirina. Entonces, si yo le pregunto, para ir adelantando, le pregunto, si digo ácido acetil salicílico, ¿a qué me refiero? Digo aspirina. ¿Qué diferencia habrá? No importa. Si no lo saben, lo vemos más adelante. Pero ¿qué es lo que me orienta? ¿Es lo mismo decir aspirina que ácido acetil salicílico? Piense. Chan, chan. ¿A qué se refiere? Cuando ustedes van a la farmacia. Diría que no. Uno es una droga y el otro es el medicamento. Uno no sería sintético. No sería el nombre comercial y el nombre del fármaco. Exacto. El nombre del fármaco, es decir, el principio activo. El nombre patentado. Y el otro es el nombre, digamos, patentado. La aspirina. Después alguien me dijo casi aspirina, una cosa así. ¿Vieron cómo van adelantando?
Bueno, así como eso, que ya lo vamos a ver más adelante, existen un montón de medicamentos que tienen un nombre genérico y un nombre comercial. Entonces, si ustedes ven acá, ven que yo les puse que el fármaco, que es un agente químico capaz de interactuar con un ser vivo y generar respuestas terapéuticas, es decir, un tratamiento, puede servir para hacer diagnósticos. Por ejemplo, ¿en qué caso haríamos diagnósticos? Cuando no se produce un efecto que sea sobre el paciente, sobre lo que se suministró. Bueno, eso lo podríamos utilizar en, digamos, cuando estamos probando los fármacos. Pero en realidad yo me refería a algunas drogas o algunas sustancias que sirven para el diagnóstico. Por ejemplo, cuando ustedes se hacen una radiografía contrastada, es decir, con un líquido, que le dan a tomar un líquido, ese fármaco sirve para diagnóstico. O bien, cuando le dan, acá es muy común el problema de la tiroides, de problemas de tiroides. Entonces le dan a tomar yodo, que es un marcador, un radioisótopo, que es una sustancia radioactiva, y con eso hacen un diagnóstico de acuerdo después a las imágenes, uno puede ver si la glándula tiroides está funcionando bien o no. Para eso sería el diagnóstico, por ejemplo. Si nosotros nos referimos a que un fármaco puede generar una reacción profiláctica, ¿qué ejemplo me darían ustedes? Cuando hay alergia. Eso sería más una anafilaxis. ¿Cómo? Sí, escucho. Ustedes digan, porque de todo lo que digan, seguro van a aprender ustedes y voy a aprender yo más que ustedes. Entonces, no tengan miedo de participar. De todos modos, no los veo a ninguno. Así que no tengan miedo de participar. Y entre ustedes mismos pueden discutir si no están de acuerdo. Discutir sanamente, ¿no? Pero si no están de acuerdo. Cuando decimos, lo que vos decís, dijiste una reacción alérgica, dijiste recién. Sí, yo había dicho eso. Bueno, yo creo que te confundí profiláctico con anafiláctico. Ah, sí. Lo anafiláctico sería una reacción, puede ser por una reacción alérgica. Profiláctico se refiere a prevenir, es decir, digamos, es como abrir el paraguas antes de que pase. Entonces, ¿qué fármacos son utilizados como una profilaxis? ¿Qué creen? Las vacunas, muy bien. ¿Qué más sería una profilaxis? Profe, ¿los protectores gástricos también pueden ser una profilaxia? Los protectores gástricos tienen una cobertura que ejerce un efecto profiláctico, sí, tienen eso como para proteger, pero... Preservativo, por ejemplo, profe. El preservativo es un profiláctico. Sí, no sé si lo pondríamos como, digamos, como un fármaco, porque es más bien un método de barrera.
pero algo parecido al preservativo que es profiláctico y que es un fármaco. ¿Qué diría? Los anticonceptivos, muy bien, los anticonceptivos. Incluso, ustedes van a ver que muchas veces uno, incluso en la pandemia, ¿se acuerdan cuando salió que, ay por Dios, cómo molesta? Incluso en la pandemia, ¿se acuerdan cuando la gente salió que tomaba la ivermectina como profilaxis? Tomaba, bueno, porque parecía que disminuía la vehiculización del virus dentro de la célula. Entonces tomaban como profilaxis la ivermectina. Y sí hay algunos fármacos, hay muchos fármacos que uno los utiliza como profilácticos, es decir, cuando que se han dado casos de niños que han tenido meningitis y que tienen hermanos y la meningitis ha sido bacteriana, generalmente los otros hermanos que no han tenido meningitis o que hasta el momento no se han contagiado, hacen una profilaxis con antibióticos para prevenir el contagio de la meningitis. Es decir, son fármacos que se dan para prevenir enfermedades. Como ustedes bien lo dijeron, el tema de las vacunas, el tema de los anticonceptivos, el tema de, y como decía alguien que decía de los protectores gástricos, sí, tenés razón, hay protectores gástricos como el omeprazol, todo eso, que son medicamentos que se dan para prevenir la irritación a nivel del tracto digestivo. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es aburrido o más o menos? No, profe. Vamos bien. Y después tenemos las respuestas tóxicas, es decir, un fármaco puede generarnos respuestas tóxicas, que son las que no quisiéramos. Y ahí alguien dijo algo cuando se confundió la palabra filáctica. Puede generar una reacción anafiláctica, es decir, puede generarnos una reacción alérgica. Es decir, cuando le indican un fármaco, se lo indican con la intención de generar un bienestar, es decir, de generar una respuesta terapéutica, de que la persona mejore. Pero puede ser que esa persona sea alérgica, que su organismo reaccione contra ese fármaco, es decir, contra la droga o fármaco, y le genere una reacción anafiláctica. Es decir, que todo su organismo reaccione contra la sustancia esa. No sé si ustedes se habrán dado, les habrá pasado de que hay muchas personas que son alérgicas a determinados medicamentos. Cuando son alérgicas a determinados medicamentos, generalmente las personas lo toman. Pero hay veces de que uno no sabe que son alérgicas o que pueden dar un efecto adverso, un efecto contrario, un efecto perjudicial. Y puede ser de que esa persona haya tomado en alguna oportunidad el fármaco, no le pasó nada, y cuando volvió a tomar el mismo fármaco, hizo la reacción anafiláctica. Entonces, o hizo el efecto adverso. Entonces, son reacciones que uno no quisiera, o sea, no las espera, pero que pueden suceder. En todo lo que es la parte de biología, hay cosas que no son matemáticas en la naturaleza, es decir, no las podemos predecir. Esto se puede dar generalmente con el caso de la penicilina. A veces reciben penicilina, no le hace ningún efecto, pero cuando vuelven a colocarle otra dosis de penicilina, el organismo ha hecho una
reacción ha generado anticuerpos contra ese fármaco, y cuando lo tiene en el organismo, o sea, cuando ingresa el organismo la penicilina nuevamente, el organismo ya tiene anticuerpos y hace una reacción anafiláctica. O puede ser también que un fármaco produzca esto que decían, vómitos, o un efecto adverso. Es decir, algunas personas que le dan un fármaco, por ejemplo, como el Valium, para tranquilizarlo, como la benzodiazepina, y en vez de tranquilizarlo le produce un estado de excitación. O puede ser que un fármaco genere algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay algunos fármacos que generan temblores, sobre todo en personas grandes, que es lo que se conoce como los síndromes. Es decir, son efectos adversos. Cuando nosotros decimos la respuesta tóxica en este momento, nos estamos refiriendo digamos, a distintas modalidades de presentación. Pueden ser anafilácticas, efectos adversos, efectos eventos no deseados, como lo ponían en las. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sintetizando. Sí, profe. Dijimos que los fármacos podían ser de origen natural o de origen sintético. Los de origen sintético son los producidos en los laboratorios. Los de origen natural pueden ser vegetales, animales y minerales. Como dije, los sintéticos podían ser semisintéticos porque tenían algún componente natural, o sintéticos porque fueron fabricados directamente en el laboratorio. Con un fármaco nosotros lo que buscamos es obtener una respuesta. Siempre queremos una respuesta favorable, pero bueno, estas respuestas pueden ser con fines terapéuticos, es decir, el tratamiento diagnóstico para, por ejemplo, investigar un tipo de enfermedad o patología, profilácticos, prevenir enfermedades, y lo que no desearíamos nunca, efectos tóxicos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien o no. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué vamos a ver ahora? Las formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas, ahí dice, son las transformaciones que sufren las sustancias medicamentosas para poder ser administradas. Es decir, son las modificaciones que le damos nosotros a los principios activos, es decir, a los fármacos, para que podamos ingresarlos a nuestro organismo. Estas formas farmacéuticas, recuerden que las formas farmacéuticas constituyen generalmente lo que son los medicamentos, y que el medicamento no solo tenía el principio activo, es decir, el fármaco, sino que también tenía los excipientes. Bueno, estas formas farmacéuticas pueden existir en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, ¿qué fármacos conocen ustedes que que estén en estado sólido? Los comprimidos, muy bien. Los comprimidos, ¿qué más? La PIL, profe.
Sí, las comprimidas, todo lo que es tipo cápsulas, que son duras. Bien. ¿Qué fármaco conocen en estado líquido? Los jarabes. Los jarabes, muy bien. ¿Y en estado gaseoso? Los Los PAF. ¿Los qué? Los PAF, los aerosoles. Los aerosoles. Muy bien, los aerosoles. Esta es, si ustedes ven, estos fármacos se pueden administrar al organismo para que ejerzan un efecto que puede ser de tipo local, es decir, en el sitio de aplicación, o bien sistémico, es decir, en un sitio diferente al de la aplicación. ¿Se entiende? Es decir, nosotros tenemos fármacos que pueden hacer un efecto en el lugar donde nosotros lo administramos. Y hay fármacos que si bien nosotros los administramos en un lugar, el efecto lo hacen en un sitio alejado. Entonces, tenemos fármacos de efecto local, por ejemplo. ¿Qué fármaco de efecto local conocen ustedes? Las cremas. Las cremas, muy bien. Las cremas son de efecto local. ¿De efecto sistémico? Una inyección. Una inyección, muy bien. Lo coloco en un lugar y se dispersa rápidamente a un lugar alejado. Entonces, tenemos fármacos de efecto local y fármacos de efecto sistémico. Las distintas formas en que nosotros vamos a administrar un fármaco determinan las vías de administración. Entonces, nosotros podemos decir que existen vías de administración que son externas y vías de administración que son internas. ¿Sí? Las vías de administración externa se refiere a los fármacos que tienen una acción de tipo local o tópica y se van a aplicar en determinadas regiones. Por ejemplo, recién me dijeron una crema que tenía un componente de aplicación local. La crema, ¿dónde la pueden ubicar? Para que es una vía de administración externa tópica. ¿Dónde se puede administrar? ¿Dónde se coloca? Sobre la piel. Muy bien. Después existen otros que se pueden administrar en las mucosas. Por ejemplo, en las fosas nasales, en donde más podemos encontrar mucosa. En la boca. En la boca. ¿En dónde más? ¿En los genitales? Sí, en los genitales, pero más específicamente en qué zona de los genitales. Si ustedes, ustedes piensen, las mucosas pertenecen a lo que es el tejido epitelial, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que, las mucosas, ¿qué características tienen? Son húmedas, ¿sí? Son más rosadas, son más sensibles. Entonces, si me dicen que está en el aparato genital, por ejemplo, en qué zona tenemos mucosa. La vagina. En la vagina, muy bien.
¿Dónde más tenemos mucosas? Que podemos hacer una aplicación local de un medicamento. Pasemos por la zona de la cara. Dijimos. Los ojos. Los ojos, muy bien, la conjuntiva, acuérdense de las gotitas que colocamos en los ojos y que hacen un efecto local. No solo, ¿qué otro efecto ya que venimos estudiando? Dijimos que, a ver, ¿qué otro efecto pueden producir las gotitas de los ojos? Teniendo en cuenta esto de, no sé si se ve si yo pongo el cursor, teniendo en cuenta esto que digo que es terapéutico, diagnóstico, profiláctico y tóxico. Las gotitas de los ojos, ¿tienen efecto terapéutico? Sí. Para diagnóstico también. ¿Cómo? Para diagnóstico también cuando Para se hace diagnóstico. la dilatación de la pupila. Muy bien, para diagnóstico. ¿Y profiláctico tendrá? También. También. ¿Vieron ustedes cuando están mucho tiempo en la computadora o las personas que tienden a irritarse los ojos como las gotas oculares, las lágrimas oculares, sí, como para prevenir, ¿sí? Prevenir el tema de las úlceras, por esto que se les seca. Recuerden que hay algunas enfermedades que cursan con ojos secos. Entonces, bueno, uno previene de esa forma también el tema de que se hagan las úlceras. Entonces, íbamos por las vías de administración en la forma en que el medicamento ingresa a nuestro organismo, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que teníamos la administración externa, que era la tópica y que se aplicaba en la piel, en la mucosa, en los oídos. ¿Se puede aplicar? Sí. En los oídos. En la orofaringe, en la parte de la garganta. ¿Se acuerdan que hay algunos buches que uno hace para todo, que son de tipo antiséptico, porque cuando uno tiene dolor de garganta, esas cosas? Sí. Bien. Bueno. Esas serían las aplicaciones externas. Y también tenemos una que eran percutáneas, que también podríamos considerarla de aplicación externa. Yo no la puse ahí, pero las aplicaciones percutáneas son las que se colocan a nivel de la piel, pero ejercen un efecto a nivel distal. Yo no sé si ustedes habrán visto que hay algunos parches que tienen hormonas, que tienen una liberación lenta y que se recurren a la aplicación a través de la piel. Sí. Y tiene, por supuesto que distal, es decir, por ejemplo, hay algunos que tienen hormonas femeninas que permiten a nivel del el aparato reproductor femenino. Entonces, no actúan sobre el lugar donde yo coloco el parche, sino a distancia, a diferencia de la forma tópica, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Pero también es una aplicación de tipo externo y se llama percutánea. Bien. Después tenemos las vías de administración interna, es decir, nosotros ingresamos el medicamento dentro de nuestro organismo y lo podemos hacer a través de distintas formas. Tenemos la vía enteral, la vía
parenteral y la vía inhalatoria. La vía enteral, el medicamento ingresa a través de lo que es el tubo digestivo. Es decir, el medicamento cuando nosotros lo ingresamos, sí o sí va a entrar al tubo digestivo. Si ustedes tienen en cuenta, el tubo digestivo es, o aparato digestivo, es como yo le digo, es un tubo. Comienza en la boca y termina en el ano. ¿Sí? Entonces, la vía enteral, vamos a tener los medicamentos que van a ingresar, por ejemplo, por la boca. ¿Sí? ¿Qué medicamentos tenemos que ingresar por la boca? Las pastillas, jarabes. Las pastillas, los jarabes, muy bien. ¿Qué más? Antes que sigamos con la vía enteral, me faltó decirle unas cosas de la vía tópica. Cuando hablamos de la vía tópica, habíamos dicho de que se aplicaba sobre la piel, pero me olvidé de decirle que hay algunos factores que modifican, digamos, la absorción de los medicamentos o la efectividad de esta vía. Es decir, esta vía tiene algunas ventajas y desventajas. Dentro de las desventajas por ahí que tiene es que el ponerse las pomadas, las cremas en la piel puede resultar un tanto incómodo, pegajoso o a veces poco estético. Y no siempre esta vía tópica va a alcanzar las concentraciones requeridas para el tratamiento. Y en algunos casos, como vimos que todos los medicamentos, si bien producen cosas buenas, por ahí pueden producir algunas cosas que habíamos denominado como tóxicas, puede producir lo que es la irritación. Por ejemplo, esa parte de lo que usted hablaba, profe. ¿Cómo? Esa parte de lo que usted hablaba, que liberan hormonas. Por ejemplo, en mi caso, generaba muchísima irritación en la piel. Ponga donde me la ponga, ¿no? O sea, el parche, donde me lo ponía, en el hombro, en el brazo, en el estómago, donde yo lo pusiera el parche, generaba una irritación en la piel. Y que resulta muy molesta, resulta dolorosa, es una quemadura. Entonces, digo que las desventajas son como vos decís, resulta incómoda, poco estético, y puede dar esto de la irritación y la sensación de quemadura. Pero la ventaja que tenía era que por 7 días me tenía que olvidar de tomar un comprimido diariamente de la hormona, entonces era como más práctico, digamos, pero tenía su efecto totalmente negativo, entonces no la... Bueno, exacto. Uno mide qué es lo que más conviene. Es decir, cuando uno va a recetar un medicamento, o cuando el médico le va a recetar el medicamento, por supuesto que uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas, que ya lo vamos a ver más adelante. Después de que veamos esto, vamos a charlar sobre el tema de las vías de administración y qué es lo que uno tiene que tener en cuenta.
Y bueno, volviendo al tema de que yo le decía de las vías tópicas, las ventajas que tienen por ahí es el tema de que a mayor concentración del fármaco, mayor cantidad de crema, del principio activo que uno ponga, vamos a tener por ahí una mayor absorción. Tener en cuenta que, por ejemplo, la piel de los niños es más permeable que la piel de los adultos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas sustancias son, de uso tópico tienen propiedades físico-químicas que son sustancias liposolubles, y la piel es liposoluble, es decir, tiene lípidos, entonces pasan con mayor facilidad. Lo mismo pasa con el pH. Los pH son sustancias que tienen un pH ácido, más ácido, y se absorben con mayor facilidad porque la piel tiene un pH más bien ácido. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que es importante el sitio de aplicación. Si la superficie donde nosotros lo aplicamos está íntegra, o, perdón, tiene zonas que no, digamos, que zonas más delgadas o digamos zonas que han sido sometidas a un roce, por ahí puede que aumente la capacidad de absorción. En definitiva, tienen algunas ventajas como por ejemplo el hecho de que son sustancias liposolubles y que tienen un pH ácido, hacen de que esto facilite la absorción a través de la piel y mucosas, debido a que la piel tiene un componente ácido y un componente lipídico. Entonces facilitan la absorción. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es más factible que las sustancias de aplicación tópicas tengan mayor absorción en niños. Recuerden que los niños también tienen mayor cantidad de tejido adiposo, entonces también facilita la absorción. Y otra de las cosas que por ahí facilita la absorción es cuando la piel está hidratada. La piel más hidratada facilita la absorción digamos, de estas sustancias de aplicación tópica, como por ejemplo después que nos bañamos y nos colocamos una crema. Y las desventajas eran estas que dijo su compañera muy bien, que es incómoda, que puede irritar y que a veces es poco estética. ¿Sí? Entonces, todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Uno irá viendo, en este caso, ella se ve beneficiada porque es un método de aplicación para ella más cómodo. ¿Es así o no? Era, por eso empezó a hacer esa irritación en la piel y bueno, ahora... Pasaron a la vía enteral ahora. Exacto. No? Sí, sí. Bien, entonces pasan a lo que vamos a ver ahora, la aplicación interna. Antes que me olvido de decir una cosa. Dijimos que cuando nosotros hablamos en la clase anterior, acá, cuando nosotros vimos de que las formas farmacéuticas podían existir en estado sólido, líquido y gaseoso, en el caso de las formas tópicas, es decir, de aplicación local, nosotros podemos tener presentaciones como lo que son las gotas para los ojos,
lo que son denominados colirios, las lociones, algunas tinturas. Esas tienen una consistencia líquida. Pero también podemos tener formas de aplicación tópica que son sólidas, como por ejemplo los polvos dérmicos, ¿vieron? Los talcos. Hay talcos que son de consistencia sólida y se aplican sobre la piel. ¿Qué otra, qué otra forma de aplicación tópica puede haber? Sólida. Recién lo dijeron. Recuerden que esto se aplica en lo que es el tubo digestivo. Tubo digestivo va desde la boca al ano. Y hacen efecto por ahí local. Mejor dicho, no, por ahí no hacen efecto local. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen hijos de ustedes? ¿Algunos tienen hijos? ¿Tienen hijitos o no? No. No. ¿Ninguno tiene hijos? Sí, profesor. Bueno, y tus hijos cuando eran chiquitos, ¿vos no viste que en alguna oportunidad, sobre todo cuando eran bebés, se le ponía blanca la boca, la lengua? Sí. ¿No? Bueno, por ahí puede ser de que tengan algún tipo de hongos. Entonces vienen, o en los adultos, por ejemplo, y vienen comprimidos que son bucales, es decir, uno y los chupa, o por ejemplo, por los caramelos para la tos. En realidad el caramelo para la tos tiene una droga que hace un efecto local y que tiene una vía de administración bucal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe. Y por otro lado, tenemos digestivo, que son los supositorios. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Dijimos que la vía tópica es la que hace su efecto en el lugar donde se aplica, principalmente a nivel de la piel. ¿Sí? Después hablamos de la vía integral, que es la que se aplica en lo que es el tubo digestivo. Vamos a dejar acá, vamos a retomar la próxima clase y vamos a volver a ver las vías de administración, ¿sí? Porque creo que son las 6. ¿Es así o no? Sí, profe. Bueno, vamos a repasar la próxima clase a grandes rasgos y vamos a retomar bien lo que es las vías de administración. Vamos, Profe, sí. sí sube el power, ¿no? El power, si ustedes me dan tiempo, yo voy a ver cómo es el power.
¿Cómo puedo hacer si lo subo por el... No sé cómo hacer para subirlo. Bueno, ya voy a ver por dónde lo subo. No sé si se puede subir directamente como...